Tome su Biblia, por favor. Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Recuerden que este es otro de los capítulos donde nos menciona las murmuraciones del pueblo de Israel por sus propias necesidades de agua, comida. Y aquí describe una de esas famosas murmuraciones de Israel y la respuesta del Señor, ¿no? A partir del versículo 12, por favor, si se ubica el capítulo 16, versículo 12, dice el Señor, dice, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, le dice a Moisés, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venía la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Padre, oramos, Señor, en estos instantes porque nos conduzcas a través de tu palabra, pero, Señor, queremos no solamente orar por orar. Hemos tenido oraciones de adoración hacia ti. Acabamos de orar por las familias, encomendando, Señor, nuestros corazones como familia delante de tu presencia para que nuestra confianza continúe puesta en ti y nuestra esperanza se fije en ti, Señor. Pero ahora permítenos orar por el conocimiento tuyo, Señor. Que todos en esta mañana podamos ser llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, Señor. Y que esto produzca, Señor, un estilo de vida, que andemos como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra, Señor, como tú esperas de cada uno de nosotros y creciendo en el conocimiento tuyo, para que con tu glorioso poder, Señor, podamos hacernos fuertes, Padre. Así podremos soportar todo con mucha fortaleza y con mucha paciencia, Señor. Esto es lo que esperamos, esto es lo que oramos, esto es lo que anhelamos. Señor, confiando que tu gracia lo hará posible, Padre bueno. Por eso suplicamos que nos conduzcas por tu verdad en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. No olvidemos, mis hermanos queridos, que estamos en este viaje por nuestro propio desierto, al que hemos llamado el desierto pandémico, sobre el cual estamos viviendo. Pero decíamos nosotros que ya no estábamos en el Mar Rojo. Nosotros empezamos hace como 11 semanas atrás viendo las reglas para cruzar el Mar Rojo. Y espero que no se haya olvidado de ellas, ¿no? Simplemente se las resumo de la siguiente manera. Debemos asegurarnos que donde estemos sea Dios el que nos ha llevado. Esa primera regla nos ayuda a identificar que no vivimos bajo la casualidad, ni al azar, ni a la suerte. No estamos en este lugar o no estamos pasando esto porque, bueno, pues la suerte fue mala para algunos de nosotros. No, no, no. Nosotros creemos que hay una regla y que la intención de Dios es que estemos donde estemos. Si Él nos llevó hasta aquí, Él nos va a sacar. La segunda regla que aprendimos fue que no debemos estar tan preocupados por nuestro propio vida, sino por la gloria de Dios. Nuestra preocupación, nuestra mira debe estar puesta en glorificar a Dios en todo lo que vivimos, en la manera que actuamos, en todo lo que hagamos, la gloria del Señor. La tercera regla que aprendimos hace bastante tiempo atrás es que no debemos despegar nuestros ojos del autor y consumador de la fe, no descuidar de que nuestros ojos puedan percatarse del accionar del enemigo, pero nuestros ojos deben estar puestos en el autor y consumador de la fe. Y no solamente mirándolo, sino clamando a Él, que es la cuarta regla. Mientras nos mantengamos en un estado de clamor, una vida de oración delante de su presencia, eso mostrará que estamos viviendo dependiendo de Él. Dependiendo de Él, ¿basados en qué? En la fidelidad de Dios. Hemos cantado, hemos recordado la fidelidad de Dios a lo largo de los minutos desde que empezamos este servicio. Confiar en la fidelidad del Señor es una regla que no podemos eludirla, evadirla, es necesaria para nuestra vida,
porque eso nos ayuda a seguir esperando en el Señor y a dejar y a esperar el tiempo de la obra de Él, que esa fue la sexta regla que aprendimos o nos enseñó el Señor. Y que hay cosas que nos corresponden a nosotros y hay cosas que le corresponden a Dios. La séptima regla que aprendimos es que nosotros debemos dar los pasos de fe que debemos dar, uno a la vez. No hay que correr, no hay necesidad. Dios no corre. Debemos dar un paso a la vez, que Dios nos vaya confirmando cada paso a la vez. Y eso nos va cada vez sensibilizando para ver la presencia poderosa de Dios, el accionar poderoso de Dios, que fue la octava regla que aprendimos semanas atrás. Y dejar, como yo decía, mientras nosotros damos pasos de fe, hay que dejar las cosas imposibles a Dios. Las cosas imposibles, mis hermanos, ni usted ni yo vamos a poderlas realizar. Hay que identificar qué es posible para nosotros, eso hagamos. Lo imposible hay que dejárselo al Señor. Y la décima regla que analizamos, que el Señor nos mostró, es que deberíamos dejar que Él transforme nuestras aguas amargas en aguas dulces. Para Israel, no solamente el Mar Rojo representó aguas amargas, aunque cuando las abrió el Señor se transformaron en aguas dulces, pero también la llegada a Mara y encontrar aguas amargas en un estado de sed incontrolable para Israel, nos puede hacer perder de vista a Dios. Y debemos dejar que Él transforme esas aguas amargas en aguas dulces para nosotros. Hoy estamos en medio de una gran fuente de aguas amargas, pero debemos dejar que Dios las transforme en aguas dulces y estoy totalmente persuadido que Dios lo está haciendo. Ahora, estas primeras 10 reglas que el Señor nos mostró era para cruzar el Mar Rojo. Pero ya no nos encontramos en el Mar Rojo, si usted se ha dado cuenta, desde la semana pasada mencionamos esto, y que ya estamos en el desierto, porque seguimos en este gran desierto pandémico, ¿no? Entonces, estando ahora en el desierto, ya no son reglas para cruzar el Mar Rojo, sino son reglas para cruzar nuestro desierto. Por eso usted veía hace unos instantes salir en nuestra primera vista mencionando esto, y ya estamos en un segundo tema de estas reglas para cruzar nuestro desierto. Simplemente les recuerdo la primera, si me ayudan ahí comunicaciones, la primera que vimos la semana pasada fue que debemos entregarle nuestro futuro al Señor confiando en su dirección. Dios nos hizo recordar la semana pasada, mis hermanos, que nuestro futuro no lo soltamos fácilmente. Nosotros planificamos, nos proyectamos en base a lo que esperamos en el futuro, pero nosotros creemos que podemos armar nuestro futuro. Pero Dios dice, mira, o soy el Dios de tu pasado, de tu presente o tu futuro, o no soy Dios de nada. Soy el Señor de tu pasado, tu presente o tu futuro, o no soy Señor de nada. Entonces hay que terminar de entregarle, de confiarle la dirección de nuestro futuro, mis hermanos. Al fin y al cabo, usted y yo podemos saber qué va a pasar. Mi esposa acaba de orar y creo que bien guiada por el Señor, en el sentido de que mencionó en su oración, no sabemos lo que va a pasar mañana. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, hermanos. Absolutamente nada. Ha pasado apenas un año y hay varios hermanos con los que empezamos el año pasado y ya no están con nosotros. A varios hermanos que han estado gozando de salud y pensaron que ya salvaron todo desde la primera cuarentena y luego han enfermado. Algunos están terminando de recuperarse, otros ya pasaron por esto, algunos están sufriendo los efectos de una secuela, etcétera, etcétera. Ninguno de nosotros sabíamos lo que pasaría y menos lo que nos pasaría directamente a cada uno de nosotros. No sabemos qué va a ocurrir mañana. Por eso tenemos que confiar nuestro mañana en las manos del Señor, que Él sea dirigiendo nuestro futuro. Eso vimos la semana pasada. Y solo quiero recordarle esto. Recordemos que el aula que Dios escogió para reeducar a este pueblo, Israel, fue el desierto. Un aula medio extraña, pero ese fue el aula que Dios escogió para reeducar esta nación que estuvo 400 años esclava en Egipto y absorbió toda esa cultura, ¿no? Absorbió toda su adoración a dioses falsos. Se necesitaba ser reeducado. Esa es la razón por la que lo llevó al desierto a la nación de Israel. ¿Cuál es el aula, en todo caso, si hacemos un paralelo con nosotros el día de hoy? ¿Cuál es el aula que Dios ha elegido en estos tiempos para reeducar a su iglesia?
Porque si usted lo ha olvidado, Dios nos está reeducando. Toda la iglesia la está reeducando. Es este desierto pandémico. Dios ha escogido, igual que Israel, ha escogido este desierto pandémico para reeducar a su iglesia. Entonces, estamos en medio de este desierto pandémico, pero no lo olvide, estamos dentro de un plan de reeducación de parte de Dios. Esto por eso no tendría sentido si no fuera así. Todo esto nos lleva a la segunda regla para cruzar nuestro desierto. Y ahí la tiene. ¿Cuál es nuestra segunda regla? Anótela con cuidado. Confiar en el plan de maduración de Dios. Confía en su plan de maduración. Dios tiene un plan. ¿Por qué digo plan de maduración? Porque tú recuerdas bien, ya pensando en nosotros, porque en el caso de Israel, ya acabo de decir, ¿no? 400 años de esclavitud y salieron llenos de toda esa cultura y Dios tenía que reformatear todo su ser interior para reenfocarlo hacia el Señor mismo. Eso con Israel, pero ¿qué con la iglesia? De esa manera iba a ser madurar a esta nación de Israel para que sea luz a las naciones. ¿Cómo trata Dios y cómo aplica esta regla para con nosotros, la iglesia de hoy? Cuando el apóstol Pablo, solo recuerdo dos textos de la carta a los Efesios del apóstol Pablo, el capítulo 4, los Efesios, versículo 13, el apóstol Pablo dice lo siguiente: hasta que todos, y habla de todos los creyentes de la iglesia del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, dice, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el fin último para nosotros. Estamos nosotros en este proceso. Lo que Pablo está hablando en este versículo es un proceso, nos está describiendo un proceso. Es un proceso de maduración del creyente. ¿Y cuál es el fin último? La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta final, porque si no, nadie podría entrar a los cielos. Si usted avanza un par de versículos más en ese mismo capítulo, versículo 15 me refiero, Pablo va a agregar lo siguiente en esa misma línea, dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos, dice, crezcamos en todos los aspectos en aquel, y pone el modelo, la guía, el camino, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Aclara perfectamente con un nombre propio, en todos los aspectos en aquel que es Cristo. Entonces, en estos dos versículos, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? De un proceso de maduración. Y eso nos muestra que Dios tiene un plan de maduración. No es que nos dice, nos salvó y nos dijo, ya maduren, pues ya, maduren, maduren. No, Él mismo ha provisto de un plan de maduración. Es más, me adelanto a decir esto, todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, sea que usted tenga, no sé, 12, 13, 15 años, 20, 30, 40, 50, 60, 70 en los mejores y quizás más, todo, absolutamente la sumatoria de todo lo que ha vivido en su vida está dentro del plan de maduración de Dios. Con eso le digo todo. Pero quiero desmenuzar esto un poco más junto con ustedes, siguiendo la secuencia de estas reglas, ahora reglas para cruzar nuestro desierto, ¿no? En el cual nos encontramos. Bueno, déjenme entrar a este primer punto del mensaje, hablando del plan de maduración del Señor. El plan de maduración de Dios nos muestra el corazón de Dios en primera instancia. Su plan nos muestra su propio corazón, porque si este plan nació en el corazón de Dios, entonces nos muestra a Dios mismo. Nos muestra a Dios mismo. Le explico. Dios había prometido, ustedes saben bien, a Abraham, el padre de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, que llevaría a sus descendientes a la tierra prometida, la cual poseerían para siempre. Eso tenemos que retroceder hasta Génesis capítulo 12, donde empieza el llamado de Abraham, ¿no? El padre de la fe. Pero desde ahí a Dios le promete, y luego lo continúa con su hijo Isaac, y luego Isaac con su hijo Jacob, que llevaría esta promesa de Dios, que llevaría a su nación a una tierra prometida, la cual poseerían para siempre, mis hermanos. Nadie podría despojarles de esa tierra. Ahora, fíjese cuántos años estamos, cuántos siglos estamos hablando, y la nación de Israel, y que yo creo que la población de San Juan de Miraflores es creo más que la de Israel, que la población de Israel,
para ser un país tan pequeño, cuánta gente por varios siglos ha tenido ambiciones insanas, ha querido despojar a Israel de su nación, ha querido desocuparla, ha querido raerla de la faz de la tierra, pero nunca han podido, hermanos. Si usted está al tanto de las noticias, los últimos problemas que están surgiendo, que no son nuevos, es simplemente un detonante más de un problema que ya lleva siglos, siglos de siglos, hermanos queridos. Este minúsculo país, ¿por qué no lo han podido desaparecer? Porque tiene, porque tiene un sofisticado sistema de defensa, un ejército inigualable, un sistema de armamento que nadie lo tiene en el mundo. No es por eso, hermanos. Uno de nuestros hermanos me comentaba que recién se había enterado de la famosa cúpula de hierro que tiene Israel. ¿Qué es eso? Él empezó a escuchar, empezó a leer y descubrió que Israel ha desarrollado un sistema de defensa tan sofisticado que es como una malla que cubre a todo Jerusalén. Y bueno, no sé los límites de esa malla. De tal manera que cuando les disparan misiles, en el aire los hacen explotar y nunca llegan al destino. Es un sistema de defensa que por siglos y por años lo han ido desarrollando. Dios les ha dado la capacidad, la inteligencia a los israelitas para que desarrollen todo eso. Es increíble cómo los desiertos, hermanos, con mi esposa fuimos testigos de eso, en desierto, cómo pueden producir unas inmensas y vastas planicies de palmeras que producen uno de los frutos exquisitos como son los dátiles. Es increíble, su sistema de riego es incomparable en muchas partes del mundo, inclusive Perú ha traído gente israelita para que adiestre a los agricultores en el sistema de regado el de gota a gota. Entonces, ese es un patrimonio israelita, pero Dios les ha dado una capacidad enorme. Entonces decía, no es por su alta capacidad de defensa desarrollada en los años que no pueden borrarlo de la faz de la tierra, es por Dios, hermanos. Es por una promesa de Dios. Y ni los propios israelitas terminan por creer un gran sector que no es mesiánico, obviamente, ¿no? Cree que es por lo que están desarrollando, ¿no? Que es un pueblo batallador y nadie va a poder contra ellos. No, es Dios sacando la cara por ellos a pesar que Israel le haya dado las espaldas a Dios mismo. Entonces, ¿por qué él prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob que esa tierra que Dios les daría, nadie se las podría quitar? La poseerían para siempre. Y va a ser así, mis hermanos. Nadie va a poder arrebatarle a Israel. Nadie. Pero es por el cuidado de Dios. Entonces, había alguna posibilidad, mis hermanos, de que Dios incumpliera esta promesa, me refiero, cuando sacó a Israel, lo tiene ahora en el desierto, estamos en el capítulo 16, ¿había alguna posibilidad que Dios no cumpliera su promesa con esta nación que ya la tenía en el desierto? No, hermanos. ¿Existía la posibilidad de que Dios no proveyera para las necesidades básicas de Israel? No. Dios había previsto todo eso. Pero cómo este pueblo, imbuido con toda una cultura pagana, los liberta el Señor, recién están conociendo este Dios libertador. Creerle a Dios, ese es el problema que nos reflejan estos capítulos. No terminan por creerle a Dios. La mano invisible del Todopoderoso siempre estaba obrando para garantizar que su nación sobreviviera, no importa las cosas que pasaran. Dios, escúcheme, Dios asumió la responsabilidad no solamente de guiar a la nación de Israel, sino de sostenerla, de alimentarla, de protegerla. Y esto es lo que nos muestra esta porción, este capítulo que empezamos a leer. Esto nos muestra que Dios decía su plan de acción, porque Él estaba desarrollando un plan para llevar a un estado de maduración a la nación de Israel, pero este plan estaba mostrando su propio corazón. Él se estaba revelando a su pueblo y a nosotros. Esto nos muestra de Dios, en primer lugar, que Dios es un Dios fiel proveedor, mis hermanos. Dios es fiel proveedor, no lo olvide, para Israel y para sus hijos, para la iglesia de hoy. Vimos la semana pasada que Dios respondió a las murmuraciones de Israel cuando éstas empezaron a quejarse en este capítulo 16, versículo 3. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos para saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. La queja que corrió como un reguero en toda la nación, estuvimos analizando eso la semana pasada, ¿no?
Pero Dios respondió inmediatamente a esta queja. Yo le hacía notar la semana pasada también, y el texto nos lo muestra. No terminan de quejarse en el versículo 3 y Dios ya está respondiendo en el versículo 4, ¿no? Y Dios les promete pan y carne, es decir, más de lo que estaban pidiendo incluso. Así que a la mañana siguiente, mis hermanos, de estas quejas, a la mañana siguiente, versículo 14, dice, cuando el rocío cesó de descender, madrugada, ¿no? He aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Entonces, como los israelitas no identificaban de lo que se trataba porque nunca habían visto algo así, dice el versículo 15, viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Y en el hebreo, lo que ellos preguntaron es manjú, manjú. Esa es la traducción de qué es esto en el hebreo. De ahí quedó el nombre de maná, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no sabían qué era, nunca lo habían visto. Entonces Moisés les dice, les aclara, es el pan que Jehová os da para comer. Y más adelante describe cómo era, porque más o menos da una descripción aproximada a Moisés, que es el autor del Éxodo. Dice, era como una semilla de cilantro y dulce como hojuelas de maíz. No sé si han visto alguna vez la semilla de cilantro, ¿no? Son un poco más grandes que las semillas de mostaza y son de un color más claro. La mostaza es oscura, es mucho más clara. Pero dice, era como, no era que era como semilla de cilantro, pero dice dulce como hojuelas de miel. Me da la impresión que lo que Dios les dio fue su cereal para cada mañana, ¿no? El mejor cereal. Ahora, como fue enviado del cielo, este maná fue enviado del cielo, es interesante porque el salmista Asaf eh, le da un nombre interesantísimo. En el Salmo 78, versículo 25, el salmista dice, pan de nobles comió el hombre, refiriéndose a ese momento de que llegó el maná, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarse. ¿Y sabe por qué me llama la atención y traigo a la memoria de ustedes esta expresión del salmista? Porque nos ayuda a entender un poco más cómo era el maná. Y esta expresión que usa el salmista para pan de nobles significa, si ustedes se darán cuenta, que no es cualquier cosa el que les envió el Señor. No era cualquier alimento improvisado. Bueno, ellos tenemos hambre, no tenemos que comer. Y a Dios, bueno, les hizo llover maná. Cualquier alimento, ¿no? Algo improvisado para comer y así puedan saciar su hambre. No, era un gran alimento, hermanos. Era un gran alimento y no tengo tiempo para analizar, ¿no? Con los pocos datos que tenemos en las escrituras, pero imaginen este pueblo en el desierto, con caminatas larguísimas, eh, las energías que necesitaban, las energías que quemaban, las proteínas que necesitaban. Fíjese si Dios no era especialmente cuidadoso en escoger el alimento que les iba a dar. Entonces, este pan de nobles nos permite ver que Dios no improvisa nada, mis hermanos. Estamos hablando de planes de Dios. A Dios no se le va absolutamente ningún detalle. Él escogió el mejor alimento para el sostenimiento de ellos. Puede decir, este es un cereal incomparable. Nunca más, por cierto, nadie va a poder fabricar algo parecido a esto. La mayoría de los seres humanos, mis queridos hermanos, si estuviera en la posición de Dios, ahora pensemos en este asunto. La mayoría de seres humanos, si estuviéramos en el lugar de Dios, en este momento en que este pueblo estaba siendo bendecido, alimentado por Dios, ¿no? Pero si estuviéramos en la posición de Dios, escuchando todos los improperios de este pueblo, es decir, los constantes cuestionamientos hacia Moisés y hacia Dios, los constantes desprecios, los objetos de crítica, como si Dios fuera la fuente de todas las desgracias de Israel. Ahora, ¿cómo se hubiera sentido usted si estuviera en la posición de Dios? Y yo le digo, ¿cómo se hubiera sentido? Afectado, naturalmente. Y hasta quizás desanimado, desalentado, no hubiera querido seguir bendiciendo a este pueblo, porque
una tras otra vez. Estoy haciendo grandes milagros para libertarte, para sacarte, para sostenerte, y sigues hablando mal de mí, sigues murmurando. Mira, ya quédate con lo que tienes, ¿no? Y me hago el desentendido. Quizás muchos de nosotros reaccionaríamos así, ya nos sentiríamos fuera del lugar porque nos ha afectado el que tanto estén golpeando con tanta murmuración y crítica, ¿no? Eso desalienta a cualquiera, ¿no? Recibes patadas y recibes críticas y murmuraciones contrarias, eso desalienta a cualquiera, es una gran desilusión. Dios pudo haberse sentido desilusionado de este pueblo y esperaba lo mejor, que iban a reaccionar mejor, y reaccionan mal, reaccionan mal, reaccionan mal. Bueno, entiéndanselas en el desierto. Total, yo ya cumplí, los liberté, ustedes vean por su cuenta. Dios pudo hacer eso, desilusionado, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Le doy la clave. Dios, escuche, Dios está por encima de todas las emociones humanas y egoístas. Está por encima de todas las emociones que nosotros sentimos y que son totalmente afectadas por el pecado. Ninguna de nuestras emociones son puras, hermanos. Ninguna. Y por eso puede Dios seguir bendiciéndonos, bendiciendo nuestras vidas sobre lo que somos, sobre nuestras propias reacciones. Sobre todo si hay promesas suyas de por medio, el Señor nunca va a dejar de ser fiel a sus promesas, fiel a su amor proveedor. Él jamás va a faltar sus promesas. No es por nosotros, espero que le quede claro eso. Es por lo que Él ha dicho. Él es fiel a lo que Él ha dicho y Él nunca va a faltar su palabra, nunca va a quebrar sus promesas, aun a pesar que seamos desagradecidos con Él. Si Él estableció una promesa, la va a seguir cumpliendo. Es lo que hace con Israel. No todos los de la nación de Israel en este instante creen en Cristo Jesús como el Salvador y el Mesías prometido. No todos. Hay solamente un porcentaje de los que se le llaman judíos mesiánicos que creen exactamente lo que usted y yo creemos. Pero hay un buen sector que no lo ve a Jesús, lo ve como el gran rabino, el gran maestro, pero no como el Mesías prometido, y llegado y que va a regresar con galardón en su mano. No lo ven así. Ahora, por eso Dios el Padre diría, porque no han creído en mi hijo, ya que los arrasen, que los árabes los borren de la faz de la tierra, que asalten como en siglos pasados las anteriores potencias, los borren y les quiten todo. No, Dios sigue cubriéndolos y sigue guardándolos porque Él prometió eso, aún a pesar de eso. Entonces, nuestro Señor Jesucristo lo describió de esta manera, mis hermanos, en el Sermón en la Montaña. En Mateo capítulo 5, versículo 45, Jesús lo dijo de esta manera: porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Ahí está, mis hermanos. Te voy a explicar este versículo, no necesita ser explicado. Es tan gráfico, diría yo, y tan lleno de gracia y de misericordia de parte del Señor. Solo debería hacer llover, solo debería hacer salir su sol sobre sus hijos y mantener en tinieblas al resto del mundo, incrédulo, pero no hace salir su precioso sol sobre todos y hace llover la necesaria lluvia sobre todos nosotros. Eso muestra la fidelidad de Dios, decía yo. Su plan de maduración muestra su corazón, nos muestra que Dios es fiel proveedor. Siempre lo ha sido, siempre lo va a ser. Comprendamos, queridos hermanos, que Dios no está respondiendo, en el caso de Israel, no estaba respondiendo el capricho de un pueblo que no termina por creerle a Dios, es decir, porque reclamaron carne y Dios les dio. No, 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 no confundamos el accionar de Dios. Dios no estaba respondiendo a un capricho, sino Dios estaba buscando que su pueblo lo conozca a Él, a pesar que ellos lo despreciaban y lo cuestionaban, pero Dios quería que lo conozcan a Él. Dios sigue, mis queridos hermanos, buscando que lo conozcamos. Es por eso que en esta provisión que vemos para Israel se está revelando como el Dios fiel y proveedor. Se estaba revelando este pueblo que recién lo estaba conociendo. Si no, usted dígame si no es así. Porque si Dios no es así, mis hermanos, de fiel proveedor, si no es así para con sus hijos, entonces no sé quién mantiene el pan sobre su mesa todo este tiempo, o quién ha mantenido el pan sobre su mesa todo este tiempo, si Dios no es fiel proveedor.
No sé quién lo mantuvo usted en el trabajo para que lleve ese pan a su familia si Dios no es un fiel proveedor. No sé quién lo sostuvo en su salud para que no deje de trabajar y haya que comer en su casa. Si Dios no es un Dios fiel y proveedor, entonces no sé quién provee todo eso en su casa. Dios es un Dios fiel proveedor. Su plan de maduración nos muestra el corazón de Dios en este sentido. Pero no solamente como Dios fiel y proveedor, en segundo lugar, nos los muestra como que Dios es fiel a su palabra. Este es yo diría, un eterno problema desde Génesis capítulo 3 hasta nuestra actualidad. Nos cuesta creer que lo que dice Dios lo va a cumplir. De verdad, hermanos, nos cuesta tanto entrar en este asunto. Mire, regresando a esta experiencia de Israel, Israel recibió dos órdenes claras con respecto al maná. Dos órdenes clarísimas, hermanos. La primera orden, versículo 16, está expresada de esta manera. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para que los que están en su tienda. Esa era la instrucción específica de parte de Dios. Es decir, cada persona debía recoger lo suficiente para sí misma y para su familia. Entonces, si se dan cuenta, Dios les ordenó recoger una medida exacta, un gomer. ¿Y qué es eso, pastor? Eso equivale a 3.7 litros aproximadamente. 3.7 litros aproximadamente. Esa es la medida que Dios ordenó que recogiera. Ahora, recordemos que esas indicaciones de parte de Dios, vuelvo a repetir, no eran un capricho de Dios tampoco, que se puso exquisito y no, solo me recojan 3.7 litros. No, porque Él está trabajando, recordemos, en la reeducación de este pueblo. Entonces, les está enseñando a obedecerle. Si lo está reeducando, les está enseñando a obedecerle. Les está enseñando a sujetarse a su autoridad inmediata, que era Él. ¿Acaso usted eso no ha hecho con sus hijos? Cuando era pequeño alguno, hablando de capacidades, que quiere llenar todo, qué sé yo, todo un depósito con algo así hasta rebalsar y quiere llevarlo al otro lado. Y tú le dices, no, 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 no. Y le enseñas solo hasta la mitad. Le dices, solo hasta la mitad. Le estás ordenando a tu pequeño hijo o a tu pequeña hija. Y ya, lo cargas así, lo llevas hasta aquí, lo vacías aquí, pero le estás dando una capacidad. Eso es lo que está haciendo Dios con este pueblo. Está reeducando, está formando este pueblo. Parecería una minucia, pero te vuelvo a recordar, 400 años esclavos. Recién estaban conociendo a su libertador. Tenían que aprender a conocerlo y a obedecerlo y a sujetarse a él. Entonces, por eso es que en versículos 17 y 18, ellos escuchan y responden, ¿no? Y los hijos de Israel, dice, lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. Date esto, por favor. Unos más recogieron y otros menos. Y lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. No sé si está captando esto. Esto es algo milagroso. Nos estábamos realmente divirtiendo con mi esposa ayer cuando estábamos recordando este versículo. Le decía, esto es graciosísimo, ¿no? Porque imagínense a la gente saliendo y pum, 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 digamos por ahí, Pepe el Vivo, ¿no? El doble me voy a llevar. Y se lo metía a su tienda y cuando lo medía, mire, cuando lo medía era exactamente un gomer, 3 litros, punto 7. Y decía, no, no, no puede ser, yo he recogido más. Pero en el camino de entrar a su tienda, milagrosamente, se ordenaba la medida. Y esto es aleccionador también, porque ahí el entendido veía su ambición, tenía que entender su ambición. Bueno, Dios me dijo tal cantidad y Dios mismo se ha encargado de corregir eso. Entonces, debo aprender a obedecer. Si yo dijo tal cantidad, solo debo respetar que sea esa cantidad. Esas deberían ser las conclusiones. No sé si están captando. Esto es formativo, hermanos. Esto es educación. Esto es reeducación de una nación desordenada y que no tenía leyes claras. Está siendo reeducado. Entonces, es curioso lo que nos decía el texto, ¿no? No importaba la cantidad que un hombre recogiera, cuando la medía en su tienda equivalían exactamente a los mismos. El que recogió menos medía 3.7 litros para cada persona en su casa, ¿no? Este es un obrar de Dios.
No hay otra explicación. No hay otra explicación en ese sentido. Pero esta fue la primera orden que recibió. La segunda orden que recibió es que no debían almacenar el maná, ¿no? No debían almacenar el maná para el día siguiente, la siguiente, por favor. Es decir, cada porción que recogían era para consumirla el mismo día. Era la porción para cada día la que deberían recoger ellos, porque eso fue esa fue la instructiva de parte del Señor. No solo debían recoger esta medida y debían consumir esa medida, era el alimento para cada día. Si ellos desobedecían a esta orden y almacenaban para el día siguiente, se pudriría, criaría gusanos. La excepción de la regla era en el sexto día. O sea, todos los días recogían un gomer o 3.7 litros, pero el sexto día es cuando el Señor les ordenó que debían recoger suficiente para 2 días. ¿Por qué? Porque el séptimo día era día de reposo y no debían trabajar. Nadie debería trabajar en nada para dedicarlo exclusivamente al Señor. Ese día el maná se conservaba fresco. Ahora, igual como la medida se reacomodaba por un obra milagroso de parte del Señor, en esta doble porción, igual la mano de Dios obraba cuidadosamente, amorosamente, para conservar el alimento fresco. Esa porción del séptimo día no se iba a podrir, no se iba a echar a perder. ¿Quién guardaba de eso? El Señor, otra vez el Señor. Ahora, esto es interesante, mis hermanos, de que solamente 6 días recogían la medida y para el séptimo día recogieran doble. Digo interesante porque recordemos que en la ley mosaica todavía no había sido entregada. Si la ley los 10 mandamientos que le entregó Dios a Moisés todavía no ha ocurrido, eso iba a ocurrir en el capítulo 20 todavía. Estamos en el capítulo 16. Entonces no habían recibido todavía la orden de establecer el día de reposo. Pero este es un adelanto ya. Otra vez debemos entender en función del proceso de la enseñanza, el adiestramiento que Dios está teniendo con su pueblo. Ya les estaba adelantando acerca del día de reposo que tenía que ser dedicado al Señor. Ya los estaba haciendo ensayar desde aquí. Por eso la palabra de Dios dada, los mandatos dados por el Señor, todas las instrucciones dadas por Dios, es algo muy serio para Dios. Dios estaba hablando cosas muy serias para su pueblo, les estaba enseñando cosas muy importantes y él esperaba que Israel viera sus mandatos, sus instrucciones, las viera como algo muy serio, pero no todos la veían así. Cual niños malcriados y desobedientes no sabían escucharle a Dios. Entonces no tomaban en serio la palabra del Señor y por eso de manera atrevida los vemos violentando lo ordenado por Dios. Usted se da cuenta, estas dos instrucciones eran clarísimas. Nada estaba más claro que estas dos instrucciones. Ya todos los días recoges esta porción y la comes para el día. Al día siguiente vas a tener una nueva porción. Sales y recoges la misma cantidad hasta el sexto día. Pero el sexto día recoges doble para que no salgas el séptimo día que tiene que ser de reposo. Las instrucciones estaban clarísimas, hermanos, ¿no? Pero como algunos no terminaban por creerle a Dios como le decía, entonces pusieron a prueba las instrucciones de Dios. Entonces, unos intentaron almacenar el maná para el día siguiente, ¿no? Solo para darse cuenta que criaba gusanos, me refiero en los primeros 6 días. Entonces, al ver agusanado lo que habían guardado, tenían que darle la razón a Dios. Dios tenía razón, Dios dijo que iba a ser así. Tenían que darle la razón a Dios. Esto es proceso de aprendizaje. Otros salieron a recoger maná el día sábado, el séptimo día salieron a recoger igual, a pesar que Dios dijo que no, que recogieran doble y que nadie trabajara el día séptimo, igual salieron algunos desobedientes para recoger, para darse cuenta que no había llovido maná ese día. Y otra vez tenían que admitir, bueno, Dios tenía razón, Dios nos dijo que iba a ser así, ya no obedecimos y no encontramos nada, por supuesto, ¿no? Este es el leccionador. Tuvieron que aprender, mis hermanos, en otras palabras, que Dios no hablaba por hablar. Por favor, esto es importante que captemos.
Dios no habla por hablar, mis hermanos, no instruye por instruir. Dios les dejó ver su corazón a esta nación. Es decir, Dios estaba diciendo, cuando yo digo algo, deben comprender que lo digo muy en serio y que lo que digo va a ocurrir, así va a ser. Deben aprender que mi palabra siempre es verdad. Y ellos lo tuvieron que aprender aún desobedeciendo. La palabra de Dios siempre se cumple. Dios dijo, si guardan, va a criar gusanos. Y fue así. No salgan el séptimo día porque no va a haber maná. Y salieron igual y no había maná. Es exactamente lo que Dios dijo que iba a ocurrir, ¿no? Cuando yo digo algo, deben comprender, lo digo en serio. Y lo digo porque se va a cumplir. Tienen que aprender a ver mi palabra como palabra de verdad. Entonces, a través del profeta Ezequiel, Dios dijo a su pueblo de manera muy clara, capítulo 12, versículo 28, dijo, diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Y esto nos muestra una vez más, el profeta Ezequiel simplemente confirma que lo que dice Dios va a terminar cumpliéndose, mis hermanos. La palabra de Dios es verdadera y tenemos que acostumbrarnos a ver la palabra de Dios, que va, si Él dijo algo, va a ser así. Si Él prometió algo, es así. Tenemos que ver la escritura de esa forma, porque Dios es fiel, ¿no? Nos permite ver su plan otra vez. Su plan de maduración nos permite ver su corazón, nos permite ver que es un Dios fiel en su provisión, nos permite ver que es un Dios fiel en cuanto a su palabra. Estas dos cosas son fundamentales para este viaje en nuestro propio desierto, mis hermanos, ¿no? Para nuestro propio viaje en este desierto. Pero esto nos lleva a un segundo plano, un segundo punto, que el plan de maduración de Dios no solamente nos muestra el corazón de Dios, sino nos muestra nuestro propio corazón también. Tenemos que aprender, hermanos. Nos muestra nuestro propio corazón. Y cuando hablo que nos muestra nuestro propio corazón, así como Dios muestra a través de su plan que Él es fiel proveedor, es fiel para con su palabra, deja ver lo que hay en nuestro propio corazón, su plan de maduración. Porque cuando efectiviza su plan sobre nosotros, nosotros reaccionamos de diferentes maneras. Esas reacciones muestran lo que hay en el interior de nuestro corazón. Regresando a la historia que estamos viendo, este milagro del maná todos los días se repitió día tras día, fielmente, todos los días, excepto los días sábados, llegaba el maná puntual. Mes tras mes, año tras año. Miren, hermanos, mientras Israel estuvo en el desierto, 40 años, el milagro se produjo. Dios fue puntual. Esos 40 años envió el maná puntualmente. Cuando Israel llegó a la tierra prometida, llegó a Canaán, ingresó a Canaán, finalizó el suministro de maná. Ahí cesó el maná enviado por Dios. ¿Por qué? Porque ahora la tierra podía sostenerlos. Ellos podían plantar y la misma tierra que era productiva, por eso le dijo que era una tierra que fluye leche y miel, una tierra muy productiva. Por eso hasta el día de hoy pueden plantar en el desierto y les da. Es una tierra bendecida por el Señor. Entonces fueron 40 años, mis hermanos, que recibieron el sustento de parte de Dios. Aquí en el capítulo 16, que estamos, versículo 35, nos muestra exactamente esto. Dice, ¿no? Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada, tierra prometida. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y ahí cesó el envío del maná de parte del Señor. Con esto, ¿qué les demostró el Señor? Y aún a nosotros nos alecciona. Dios les demostró, mis hermanos, que aún a pesar que esta nación estuviera en una tierra infértil, porque ¿cómo defines el desierto? Como tierra infértil. A pesar que estaba en una tierra infértil, Dios los cuidaba aún en medio de tierras estériles. Y esto es milagroso. Solo Dios puede hacer eso. Nadie puede hacer eso, mis hermanos, ¿no? Solamente Dios puede sostener a su pueblo en medio de tierra estéril, en medio de tierra infértil. A pesar de ese cuidado, fíjense, a pesar de ese milagro, a pesar de ese cuidado fiel de parte del Señor, la multitud volvía a quejarse una tras otra vez nuevamente. Y esto
obvio, hermano, naturalmente molestó muchísimo al Señor, ya que el pueblo empezó a reclamar ya no era agua, ahora era carne, específicamente era carne. Un poco más, digo yo, y le hubieran pedido al Señor, por favor, ya estamos hartos del maná, envía, pues, por favor, unos tremendos bistec, ¿no? Término medio, por favor, Dios, con todas sus ensaladas y sus cremas, ¿no? Un poco más y le pedían eso al Señor. O sea, ya de tan exquisitos que se volvieron, ¿no? Para ver los detalles de este nuevo reclamo a Dios, no lo encontramos en este capítulo 16. Tenemos que ir al libro de Números. Así que trasladémonos al capítulo 11 del libro de Números para ver este nuevo reclamo, esta nueva petición de mala forma, evidentemente, hacia Dios, que llenó el corazón de Moisés de desaliento, no solo de desagrado, sino de desaliento. Ya Moisés estaba harto de escuchar todo esto. Pero una vez más, Moisés optó por llevar toda esta queja del pueblo, llevarla a la presencia de Dios. Pero a pesar que Moisés llevó esta queja a Dios y cuando se la presenta a Dios, podemos ver el corazón de Moisés. Se nos muestra el corazón de Moisés, que era de carne y hueso como como el de usted y el mío. Entonces no era un superhéroe. Y se va a dar cuenta por qué estoy diciendo esto. Vamos a ver lo que le dijo Moisés a Dios llevando esta queja. El capítulo 11, versículo 11 del capítulo 11, 11. Y dijo Moisés a Jehová, se presenta, ¿no? ante el Señor y le dice, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Miren cómo empieza a decirle a Dios, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Ah, se está quejando y se está quejando feo, ¿eh? Ahora, agrega, verso 12. Concebí yo este pueblo, wow, ya va aumentando el volumen, está más molesto todavía. Concebí yo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo, dadnos carne que comamos? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Ahí ya terminó de abrir su corazón. Está, como decimos, está asado Moisés, ¿no? Ya no puede más. Ya fue suficiente hasta acá, ¿no? ¿Le ha pasado eso en esta pandemia a usted? No, pastor, eso le pasa a Moisés. Moisés es el descontrolado. No, yo sí me controlo, ¿no? Pero fíjese, si le pasó a Moisés, no nos va a pasar a nosotros. Yo creo que a todos nos ha pasado. Verso 15. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego, le dice a Dios, miren, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Miren hasta qué punto llegó la desesperación de Moisés. Pero le doy una clave rapidito, antes que su mente se viaje. ¿Dónde está haciendo esta catarsis Moisés? Delante de Dios. Nadie está oyendo eso. Solo Dios. Nosotros hacemos al revés. No llevamos toda esta desazón y la hablamos delante de Dios, sino la agarramos y la estrellamos contra los que nos rodean. Es un Moisés de carne y hueso como usted y yo. Sentido la pegada, como decimos. Ya siente que sus fuerzas no van para pedir que lo mate el Señor, y a sus fuerzas ya llegaron a su límite. Él dice, ya no puedo más, Señor. Soporta tú este pueblo, yo ya no lo puedo soportar. Pero mira dónde lo está diciendo. Observe usted cómo todas las circunstancias, miren, todas las circunstancias, me refiero al plan de maduración de Dios, porque todo esto se está desarrollando por el plan de Dios. Entonces, mientras se va desarrollando este plan de Dios, estas circunstancias muestran lo que hay en el corazón de Moisés, pero también lo que había en el corazón de Israel. Mira, Dios le da dos órdenes a Moisés. Dios lo escucha y Dios entiende bien, creo yo, nuestras explosiones, cuando ya salimos del control, Dios nos entiende perfectamente. Le da dos órdenes a Moisés. Y las dos órdenes son sendos consejos, no solamente órdenes, sino son sendos consejos de Dios. Versículo 16.
Y 17, ahí va la primera orden. Le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Sabio el Señor. Le develó. Miren, no le hizo, oye, no te molestes, ya tranquilízate, Moisés. No, le muestra por qué ha llegado a ese punto de desequilibrio. Le muestra por qué ha explotado en ese momento. Le muestra por qué se han desgastado todas sus fuerzas, porque Dios sabe, estoy hablando con un Moisés desgastadísimo. Y eso está afectando su fe, naturalmente. Entonces Dios le muestra cuál es el problema de fondo. Moisés había estado llevando toda la carga. Él recibía todas las críticas, él recibía todos los problemas del pueblo y el pueblo quería que Moisés les dé solución cuando él no tenía las soluciones. Todas las quejas, todos los reclamos los absorbió Moisés. Pero ahí tenía a su hermano Aarón, sí, pero la ayuda de Aarón era mínima. Con razón estaba exhausto pues Moisés. Con razón estábamos muchos de nosotros, obviamente, exhaustos, hermanos. Pero esa fue la primera orden que le da a Moisés. Le muestra, mira, este es el problema de fondo, por eso estás explotando, Moisés. O sea, pero mira, esta es la solución. Tráeme 70 ancianos, entonces vamos a repartir la carga, porque tú estás llevando demasiada carga. Para que tú no la lleves solo, ellos te van a ayudar. Es la solución de Dios, pragmática. La segunda orden que le da, versículo 18 al versículo 20, le dice, pero al pueblo, ya no, esto es para ayuda tuya, sino, ve y dile al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis, le dice. Verso 19. No comeréis un día. Miren las especificaciones que Dios le da a Moisés. Esto vas a decir al pueblo. Le dice, no, diles que no comerán un día. No van a ser 2 que les voy a dar carne. Ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero. ¿Quieren carne? Les voy a dar un mes de carne hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Esa expresión siempre me llamó la atención. No sé a cuántos de acá sean carniceros, les guste las parrillas, una buena parrilla. Qué rico que es, hermanos, ¿no? Pero a ver, ¿te la comes rico un día? Sí, sí, ya estoy viendo, les está brillando los ojos a varios de ustedes. Pero imagínense a partir de hoy y durante 30 días, parrilla, 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 parrilla y parrilla. Ya te voy a ver que no vas a aborrecer la carne en una semana nada más, quizás menos. Bueno, evidentemente Dios estaba muy molesto, si se dan cuenta. Dios estaba muy molesto. Ahora, el recuento que hace el Señor del proceder de Israel, estas expresiones que usa, habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos dará a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Ese recuerdo que hace Dios, ese resumen, nos muestra el corazón de Israel. Otra vez, no quiero que se pierda. Dios está desarrollando su plan para madurar este pueblo. Los ha llevado al desierto. Ese es el aula donde los está tratando, los está leccionando. Está aplicando el plan y miren lo que sale del corazón de ellos. El plan ayuda realmente a que salga de su interior lo que realmente hay, no lo que aparentamos, a que salga del interior lo que hay realmente. Israel está, en su reacción, está mostrando su corazón. Igual como este desierto pandémico, mis hermanos, nos ha apretado tanto, pero tanto, que ha hecho salir lo que hay en el corazón de la gente y de la iglesia. ¿Sí o no? Ha hecho salir lo que realmente hay en sus corazones. Fue Dios, escuche, fue Dios quien trajo la carne fresca para ellos. Acá en Números 11, el versículo 31, ¿no? Dice que vino un viento de Jehová, es él, y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche,
Y todo el día siguiente, o sea, casi 2 días, recogieron codornices. El que menos, dice, recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Cuando Dios le dijo a Moisés que iba a hacer esto, ni siquiera Moisés terminó por creerle a Dios. Eso es curioso. Fíjese, versículo 21, ¿no? Dice, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. No le estaba terminando de creer, o le parecía increíble, Señor, tú dices que le vas a dar carne un mes, son más de 600. Y sigue diciendo, el verso 22, se degollarán para ellos ovejas, bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. O sea, le costó a Moisés imaginar este cuadro, ¿no? Entonces el Señor le responde a Moisés y le dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Eso fue suficiente para Moisés. Esta fue una gran lección para Moisés. Yo le estaba recordando a Moisés, ¿qué te pasa? Lo que yo digo, lo cumplo. No te debe caber la menor duda. A ti menos. Ya imagina a Moisés, no está bien, Señor, está bien, lo entendí. Y va y él comunica exactamente lo que dijo el Señor. Fue Dios quien trajo esta carne fresca, mis hermanos. Ahora, llega la carne, como cuando usted va después de tiempo a comer su parrilla, ¿no? Y con sus ojos de 2 huevos estrellados ve llegar toda la parrilla, se la ponen encima de la mesa y usted ya la está devorando con los ojos nada más y empieza a jalar esta porción y la otra. Todo parecía estar bien para los de Israel cuando llegó la carne. Comieron, se volvieron a repetir y volvieron a repetir y comieron y comieron y comieron hasta saciarse y siguieron recogiendo y siguieron comiendo hasta que se hartaron, mis hermanos. Versículo 33. Miren, acá viene lo bravo. Versículo 33 dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo, ¿cómo le llama? Codicioso. Allí sepultaron al pueblo codicioso. Aprendamos, mis hermanos. Escuchen, esta es la gran lección, pero capte con cuidado esto. Mis hermanos, el pecado del pueblo de Israel no fue desear comer carne. Ese no fue el problema. Era un deseo legítimo, digamos. Pero el pecado de Israel no fue desear comer carne, sino el desearla más que la voluntad de Dios. Por favor, señoras, que todos entendamos en esta mañana este principio. Israel deseó más la carne que la voluntad de Dios, que obedecer la voluntad de Dios, que creer la voluntad de Dios. Y la evidencia, mis hermanos, de que desearon más la carne que la voluntad de Dios, ahí usted la tiene, en las murmuraciones contra Dios. Esa es la prueba de que ellos deseaban más la carne que la voluntad de Dios. El salmista describe justo este momento de la siguiente manera. En el Salmo 106 hace una remembranza de esta experiencia. Versículo 13 al 15 dice el salmista, bien pronto se olvidaron sus obras. Claro, bien pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo y se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron. Sí, se los dio, mas envió mortandad sobre ellos. ¿Por qué hizo eso el Señor? Lo acabo de decir. Porque lo que había en el corazón de ellos no era un deseo de la voluntad de Dios, era solamente un deseo de satisfacción personal. Cuando elevamos una oración egoísta, mis hermanos, quiero hacer la aplicación de esta propia experiencia para cuidarnos. Cuando elevamos una oración egoísta a Dios, escucha, hermano querido, mi hermana, Dios puede sencillamente contestarla y satisfacer tu petición. Es decir, te va a dar lo que estás pidiendo. Pero detrás va a venir la aflicción que implica la respuesta de Dios. Porque si tu motivación fue egoísta, igual como en la nación de Israel, Dios te va a enviar, ¿quieres carne? Y ya, toma carne. Pero detrás de la carne va a venir la aflicción que implica esa respuesta.
Mis hermanos, anota esto, por favor. Necesitas anotar esto con cuidado. Hay algo más importante que satisfacer nuestros deseos. Y eso apliquémoslo en todos los planos de nuestra vida. Hay algo más importante que satisfacer nuestros deseos. Y es someternos a Dios. Someternos a Dios. Porque Él es el que sabe más que nosotros. Ahora, no es someternos por someternos, es someternos con gozo. Por algo dice el salmista, ¿no? El famoso Salmo 37, versículo 4, que supongo que es el favorito de muchos o de muchas. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por eso dice eso el Señor. Por eso dice eso el salmista. Porque hay algo más importante que satisfacer solamente nuestros deseos. Y ese es el someternos a Dios con gozo. Porque cuando nos deleitamos primero en Él, yo sé cuál es su voluntad. Entonces yo voy a pedir de acuerdo a su voluntad. Entonces Él me va a conceder las peticiones de mi corazón que están en la línea del deseo de Dios. No es solamente mis deseos. Dios puede darnos, hermanos, mayor bendición a quienes le permiten a Dios que Él escoja y no a nosotros. Que no seamos nosotros los que escojamos. Dejarle que Él escoja por nosotros es la mayor bendición que podemos obtener. Se dan cuenta, mis hermanos, cuando Dios echa a andar su plan de maduración sobre sus hijos, todos reaccionamos de diferentes maneras, pero ¿qué quería Dios de su pueblo? ¿Qué es lo que quería de su pueblo? Otra lección para aprender en esta mañana, mis hermanos, la pongo por escrito ahí. Mire, escuche o lea con cuidado. El maná no podía guardarse sin que se echara a perder, ¿no es cierto? Eso hemos leído, eso advirtió el Señor. Entonces, Dios no quería que vivieran sin depender de Él, ni siquiera un día. Necesitaban ser preservados del pecado de la independencia, del orgullo que los haría olvidarse de Dios. Esa es la razón por la cual tenían que recoger todos los días. A Dios no le costó nada que ya recojan para un mes. No, todos los días, porque Dios estaba puliendo sus corazones, su carácter de pecado de independencia, del orgullo de olvidarnos de Dios rápidamente cuando tenemos todas las provisiones almacenadas. No, Dios dijo, no, yo conozco bien el corazón de este pueblo, no voy a dejar que eso ocurra, tengo que adiestrarlos todos los días, todos los días. Yo le ilustré la semana pasada, ya se imagina a los que entendieron, ¿no? Antes de abrir la cortina de su tienda para salir en la mañana, ahí cerrados los ojos, Señor, que haya maná nuevamente, ¿no? Que haya maná. Y salían y encontraban el maná. Al día siguiente, Señor, por favor, que no falte el maná, sino que doy de comer a mis hijos. Y abrí el cabeza de familia y salía, encontraba el maná. Durante 40 años pasó eso, hermanos. Dios fue fiel. Pero les estaba enseñando una lección durante 40 años. Tienes que depender de mí. Tienes que depender de mí. Tienes que depender de mí. Sin mí no eres nada. Separados de mí nada podéis hacer. Ahora entienden la palabra de Jesús. Mis hermanos, por naturaleza nosotros, y quiero que haga un autoanálisis de nosotros mismos porque somos así, ¿no? Por naturaleza nosotros preferiríamos almacenar suficiente para no tener que orar. Para no tener que orar, ¿qué? Danos el pan nuestro de cada día, Señor. Dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Para evitarnos orar eso, nosotros somos capaces de almacenarnos y ya tengo todo. Entonces ya tengo todo, ¿para qué voy a orar por el pan el día siguiente? ¿Qué pastor me está diciendo que va a ser toda mi alacena? No, no me malinterprete, no estoy diciendo eso. Una cosa es ser previsor y tener lo que necesitamos, porque, y todo, sobre todo en este tiempo, ¿no? Para no salir y tenemos contacto fuera, periódicamente llenamos la alacena. No estoy hablando de eso, hermanos. Hablo de la motivación para tener las cosas, ¿no? Si mi motivación para tener mi alacena llena es para dejar de orar, entonces está mal. Es posible que nos alejemos de Dios mientras más acumulemos. Sin la provisión espiritual diaria, mis hermanos, nuestra vida pronto se va a volver, escúcheme, pronto se va a volver rancia y va a criar gusanos. Repito, si alguien no me entendió bien o no me escuchó, es posible que nos alejemos a Dios mientras más acumulemos.
sin la provisión espiritual, ya no estoy hablando de la provisión material, sin la provisión espiritual diaria, nuestras vidas pronto se van a volver rancias y van a criar gusanos. Te explico esto un poco. Creo que todos nosotros, mis hermanos queridos, espero que sea así con todos, creo que todos nosotros recibimos una gran bendición cada domingo cuando nos reunimos para adorar al Señor y recibir el maná del cielo de su palabra. ¿Sí o no? Y lo disfrutamos, lo comemos aquí. Pero debemos aprender que este maná no se puede guardar hasta el día miércoles, martes, ni siquiera hasta el lunes. Dios lo hizo descender para hoy. Entonces, a pesar de todo el alimento espiritual que pueda haber digerido usted el domingo, no podemos fallar en levantarnos el día lunes y salir a buscar a solas a Dios para recibir el maná del día lunes y así disfrutar de la comunión con Él y recibir el alimento que nos va a sostener en ese día. Creo que eso es muy importante comprenderlo, mis hermanos. Dios sigue enviando ese maná, pero otra cosa es que, ya estoy harto del devocional, ya no importa, hoy día no lo hago, mañana lo haré, y así se me pasó 1, 2 días, ya lo vuelvo a retomar después. Te estás volviendo rancio y ya te estás saliendo gusanos por las orejas también, y no te das cuenta. Qué importante ese momento, el alimento, el maná diario que tenemos que salir a buscar. Es interesante, Dios no les hizo llover dentro de las tiendas, tenían que salir y tenían que trabajar para recogerlo. Así uno, cada vez que abras tu Biblia, no es solamente leerla, es trabajo, hermanos, entrar a la presencia del Señor, es trabajo escudriñar la Escritura y es trabajo encontrar la verdad espiritual que me va a sostener en ese día. Esa es la parte que tenemos que hacer nosotros. Esto nos lleva a un tercer plano, tercer punto en esta mañana. Bueno, el plan de maduración de parte del Señor ya lo entendí, nos muestra el corazón de Dios, nos muestra nuestro propio corazón, pero ¿cuál es ese plan de maduración de Dios? Quiero entenderlo bien. ¿Cuál es ese plan de maduración de Dios? Ok, déjame explicarte esto, déjame responder esta pregunta. Un par de preguntas antes que nos ayude a enfocarnos nuevamente en esta experiencia de la nación de Israel. ¿Por qué no proveyó Dios de agua aún antes de que tuvieran sed la nación de Israel? Es decir, ¿por qué no se adelantó Dios? Antes de que se quejaran, ¿por qué no les hizo aparecer una fuente de agua? ¿No? O, o quizás, ¿por qué no proveyó de maná aún antes de que tuvieran hambre? Dios pudo hacerlo. ¿O por qué los llevó al borde de la desesperación antes de rescatarlos? ¿Por qué, hermanos? Esta es la respuesta. Anote o lea con cuidado. Como siempre, miren, la flecha de Dios o las flechas de Dios apuntan siempre al corazón de Israel, al corazón de su pueblo, al corazón de sus hijos. Siempre apuntan al corazón nuestro. Entonces Dios quería acercar a la nación de Israel a Él mismo. Ya dije, para conocerlo, en realidad. En realidad lo que Israel necesitaba era a Dios, no eran las cosas de Dios o las bendiciones que pudiera darle. Israel y nosotros, la iglesia de hoy, necesitamos a Dios, no las bendiciones de Dios, esos son agregados. Necesitamos a Dios mismo, ¿no? Entonces quería acercar a la nación de Israel a Él. Sabía que si no tenían que esperar para recibir sus bendiciones, pronto olvidarían la fuente. Y esa es parte del adiestramiento de Dios. ¿Por qué crees que Dios no responde fácilmente a tus oraciones o mis oraciones? Por esta misma razón, hermanos. No nos responde porque está trabajando en nosotros. Sus silencios, otra vez te recuerdo, no es que Dios no esté haciendo nada. Sí está trabajando Dios, ¿no? Y sí está llevando adelante su plan de maduración en nosotros. Por eso tiene que guardar silencio en algunas oportunidades, en algunos momentos. No está contestando nuestras oraciones igual que Israel. ¿Por qué? Porque Él sabe que si no somos entrenados a través de la espera para recibir sus bendiciones, pronto nos vamos a olvidar de la fuente proveedora, hermanos. No estoy imaginando esto. Esto es lo que Dios mismo dijo. Deuteronomio. Vaya un momento adelante un poco, subir hasta Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. A partir del versículo 2.
Y ubíquela, por favor, en su Biblia, porque estos versículos son claves, claves, claves para entender esto, mis hermanos, y nuestro andar en este desierto pandémico. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 hacia adelante. Dios está hablando a la nación de Israel y le dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, y te acordarás. Esa es la orden. Era para acordárteles. Acuérdate de todo el camino por donde te he traído yo en estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Verso 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¡Wow! ¡Qué tremenda aclaración de parte de Dios, mis hermanos! Otra vez mostrando su corazón. No era hacerlo sufrir por hacerlo sufrir. No, había un propósito. Esto es parte de un plan. Dios estaba trabajando sobre ellos para que la nación aprendiera a depender confiadamente del Señor, para que aprendieran a ser una nación que bendijera a otras naciones. Dios había plantado la semilla de la fe en sus corazones y él mismo quería cuidar de esa semilla alimentándola. Así como el sol y la lluvia, los vientos, son necesarios en un campo de cultivo, ¿no es cierto? Así Dios había creado las condiciones más óptimas para que ellos crecieran espiritualmente en pleno desierto. Las experiencias en el desierto fueron parte del proceso para el arado, el riego, la poda de las ramas secas. Era parte del proceso, hermanos. Todo lo que estamos pasando, todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos experimentando en estos tiempos, en este desierto pandémico, tiene la misma línea, hermanos. Todas estas experiencias en este desierto pandémico han sido diseñadas por Dios, están en su plan de maduración, y estamos dentro de este proceso de labrado, riego, poda de las ramas secas. El Señor nos está podando. Visto desde la experiencia de un buen agricultor, mis hermanos, un buen agricultor sabe que las plantas crecen con el tiempo y dan su fruto cuando no hay maleza. Todo buen agricultor sabe eso. Entonces, el calor, el hambre, la aridez del desierto sacarían a luz la mala hierba que impedía el crecimiento en la nación de Israel. Por eso Dios los llevó al desierto. Repito, el calor, el hambre, la aridez del desierto iban a sacar a la luz la mala hierba que impedía el crecimiento de Israel. Dios siempre supo, mis hermanos, lo que había en el corazón de Israel. Siempre lo supo. Pero estas pruebas servirían como un espejo para que el propio Israel pudiera verse como era. Porque no nos damos cuenta, hermanos. De verdad que no nos damos cuenta. Ahora, mire lo que ocurrió en la nación de Israel. Unos se vieron tal cual, vieron su naturaleza de pecado y se sintieron tan mal que se arrepintieron. Otros no, persistieron en la terquedad de sus corazones y al final fueron juzgados. Mis hermanos queridos, Dios sabe, de verdad, Dios sabe lo que hay en estos corazones. Pero todas las pruebas que hemos tenido en todo este último año nada más han servido para que nos veamos tal cual somos, como un espejo. Algunos se han arrepentido. Algunos o muchos, espero, nos hemos arrepentido de lo que somos. No estoy hablando de lo que hacemos solamente. Nos hemos arrepentido de lo que somos. Y hemos experimentado una transformación de vida. Estamos en ese proceso de transformación. Pero otros han persistido en su terco corazón, en su forma de vida sin ningún cambio. Igual van a ser juzgados. No te tengo buenas noticias. Igual vas a ser juzgado. No lo olvides. El plan de maduración del Señor tenía prendido su horno a su más alta temperatura con Israel. Y en nuestro caso ha aumentado, creo, la temperatura de este horno. Así como se calienta el crisol para separar el oro de la escoria,
Dios deseaba que la temperatura fuera tan alta para que la escoria del corazón de Israel saliera a la superficie. Y el calor y el hambre, te menciono dos elementos que Dios utilizó y los utilizó muy bien, instrumentos que sirvieron para producir esto, el calor y el hambre. El calor y el hambre revelan lo mejor y lo peor que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Ocurrió con Israel. Eso mostró en el corazón de Israel. Por eso algunos se arrepintieron y otros no. Algunos, los pocos, le creyeron a Dios y los muchos no. Por eso fueron enterrados en el desierto. Debo terminar, mis hermanos. Por lo que entendemos hasta aquí, por lo que entendemos en las Escrituras, vemos que Israel no reaccionó al plan de maduración de Dios, no lo comprendió bien. Es más, parecería que ni cuenta se dieron de que Dios estaba desarrollando un plan para conducirlos y para llevarlos a un cada vez mayor madurez en su fe, para que sea una gran nación, que era el deseo de Dios. Ahora, si es tan importante, mira hermanos, si es tan importante el calor y el hambre como parte de los instrumentos de Dios en su plan de maduración de nuestras vidas espirituales, entonces aquí cabe una pregunta para terminar. ¿Dónde hallamos un ejemplo sobre cómo manejar el calor y el hambre de nuestro desierto pandémico? ¿Dónde hallamos un ejemplo bíblico sobre cómo manejar el calor y el hambre de nuestro desierto? ¿Existe? Sí existe, hermanos. Y te llevo rápidamente para terminar. Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4, los dos primeros versículos. Cristo estuvo en el desierto durante 40 días, hermanos. ¿Recuerda? A diferencia de los israelitas que estuvieron 40 años. Pero Cristo experimentó un hambre tan intenso al final que los israelitas en el desierto no hubieran podido imaginar. Dice así el texto, ¿no? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice, tuvo hambre. Tuvo hambre. A pesar de lo que estaba experimentando Jesús, que estaba experimentando en el desierto, calor y hambre. Los dos elementos que Dios utilizó con Israel, calor y hambre. A pesar que él estaba experimentando lo recio del calor y lo recio del hambre, por eso dice que tuvo hambre, los labios de Jesucristo no pronunciaron ni una palabra de queja, hermanos. ¿Por qué? Porque él comprendía que el plan de su padre se estaba desarrollando, se estaba cumpliendo sobre su vida. Ahora, podemos entender, hermanos míos, podemos entender que el diablo estaba buscando explotar el estado de hambre de Cristo y por eso apareció para tentarlo. Versículo 3 le plantea y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, escuche, mire, Cristo pudo haber transformado esas piedras en pan, en un tris. Al fin y al cabo era el Hijo de Dios. Y podía utilizar su poder con algo tan simple, lo pudo haber hecho en fracción de segundos. Lo pudo haber hecho. Pero, aquí está el pero, mis hermanos, y la enseñanza para nosotros. Pero Cristo vio la tentación por lo que era. Escuche bien. Cristo vio la tentación por lo que era, es decir, vio la esencia, la naturaleza de la tentación. Se trataba, entonces Cristo se dio cuenta que se trataba de suplir una necesidad legítima, pero de forma ilegítima. Y eso lo discernió rápidamente Jesús. Eso es lo que está buscando el diablo. Que sacie una necesidad legítima. ¿Era legítimo que tuviera hambre? Por supuesto que sí, después de 40 días, ¿quién no? Es una necesidad legítima. Pero la forma de saciar esa necesidad, hay dos formas, de forma legítima o de forma ilegítima. El diablo lo estaba empujando a que sea de forma ilegítima. Satanás ansiaba y quiso empujar a Cristo. Satanás ansiaba ver a Cristo supliendo su necesidad personal sin que recurriera a la voluntad de Dios. Es ahí donde Cristo cita el pasaje que acabamos de leer de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, porque Jesús toma esa parte del pasaje, que es el texto que explica cuál fue el motivo por el cual Dios permitió que Israel experimentara el hambre, era para probarlo.
Entonces, por eso Jesús vuelve a tomar ese pasaje y responde a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Responde él. Ahora, no solo te abro el panorama, no solamente Jesús estaba dando una respuesta para Satanás, sino era una respuesta para él mismo. Él se estaba recordando para sí mismo de quién debía depender. Hay algunas cosas, hermanos míos, Iglesia del Señor, hay algunas cosas en la vida que son más importantes que la comida. Escúcheme con cuidado. Hay cosas que son mucho más importantes. Sin lugar a dudas, es mejor pasar hambre dentro de la voluntad de Dios que comer y saciarse lejos de Dios. ¿Me oyó? Es mejor pasar hambre dentro de la voluntad de Dios, hermanos míos, que comer y saciarnos en abundancia lejos de la voluntad de Dios. La desobediencia, amados hermanos, es una maldición mayor que padecer hambre. Cristo sabía que su vida estaba en las manos de su Padre Celestial y eso fue suficiente para satisfacerle. Aprendamos de Jesús. Él sabía, en ese desierto, después de 40 días expuesto a un hambre severo, él sabía que su vida estaba en las manos del Padre Celestial. Y eso fue suficiente para descansar, para que todas sus necesidades, él sabía que su Padre las conocía. Y él sabía: yo sé, mi Padre las va a satisfacer. No es cuando yo quiera, es cuando Dios decida. Eso fue lo que manejó internamente el Señor Jesucristo. ¿Dónde podemos obtener, mis hermanos, fortaleza necesaria para elegir de manera precisa o someter nuestros deseos físicos a la voluntad de Dios para que hagamos como Jesús? ¿Dónde encontramos esa fortaleza, mis hermanos? Nuestro propio Señor Jesucristo nos da la respuesta a esa pregunta. ¿Recuerdan Juan capítulo 6, cuando Jesús dijo en el versículo 32 y 33 de Juan capítulo 6, Jesús dijo lo siguiente: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y se está refiriendo a él mismo. Y agregó, en el versículo 35, agregó Jesús: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Dónde podemos obtener fortaleza necesaria para someter nuestros deseos físicos a la voluntad de Dios, mis hermanos? En el pan de vida que es Cristo. Podemos someter nuestros deseos físicos a Dios porque Él nos da las fuerzas internas necesarias para ser sostenidos, hermanos. Por eso es tan urgente y necesario, al igual que la nación de Israel, no podemos comer una sola vez o un solo día, mis hermanos, el maná del cielo. No. No podemos saciar nuestra hambre espiritual solo los días domingos y que eso sea suficiente para el resto de la semana, tampoco. Y igual que nuestro cuerpo necesita alimentarse diariamente y más de una vez al día incluso, así también nuestro ser interno lo necesita para mantener su buen estado de salud espiritual. No lo olvidemos, hermanos. Entonces, fíjese, este es un plan perfecto que está desarrollando Dios. Nos muestra el corazón de Dios. Todos los días podemos comprobar su fidelidad de sustento. Todos los días podemos comprobar su fidelidad, porque su palabra es cierta, es verdad, pero también nos muestra nuestro corazón egoísta, calculador, interesado. Bien nos muestra eso, porque reaccionamos de esa manera. Pero hay una provisión de parte de Dios en el propio Señor Jesucristo, que Él se identificó como el pan descendido del cielo. Él es el maná descendido del cielo. Y es el maná que nos puede sostener. Quien coma de él no tendrá hambre jamás, ni tendrá sed jamás, dijo Jesús. Entonces, en él podemos ser sostenidos. Por eso puede ser importante el encuentro diario con él para alimentarnos, más que importante, vital. Alguien escribió lo siguiente, y permítame terminar leyendo este escrito que no se sabe de quién es un anónimo. Dice así: tuve un encuentro con Dios en la mañana, cuando el día estaba en todo su esplendor. Y su presencia vino como el amanecer, como una gloria, como aliento de vida en mi pecho. Durante el día su presencia persistió, todo el día estuvo conmigo. Navegué en perfecta calma por un mar turbulento.
Otros barcos fueron llevados de aquí para allá y estropeados. Otros fueron atrapados por el dolor. Pero los vientos que parecían llevarlos me trajeron perfecta calma. Entonces pensé en otras mañanas con un agudo remordimiento, cuando yo también había soltado las amarras porque su presencia había quedado atrás. Ahora conozco el secreto porque lo he aprendido en las peores dificultades. Debes buscarlo en la mañana si quieres que esté contigo a lo largo del día. Todo creyente maduro o que ya tiene un regular caminar al lado del Señor Jesucristo sabe perfectamente que el alimento de ayer no servirá para hoy, que tiene que buscar el alimento para hoy. Así que no se olvide de esto que es tan importante en medio de este desierto, mis hermanos. Salga cada mañana a buscar su porción de maná, que Dios fielmente se le enviará, como siempre lo ha hecho. Oremos ahí. Dígale lo siguiente al Señor, por favor, con su oración personal. No solo agradézcale por lo que he escuchado, no solo agradézcale por la provisión del maná que he hecho descender para usted en esta mañana a través de este mensaje, sino dígale así, dígale, Señor, soy susceptible como cualquier persona o como cualquier hijo o hija tuya, Señor, a olvidarme. Soy susceptible, Señor, a olvidarme rápidamente. Pero te suplico en esta mañana, cuando tú veas que eso está ocurriendo en mi corazón, regrésame a tu cruz, Señor Jesucristo. Sí, pídaselo. Dígale, Señor, regrésame a tu cruz. Porque si me regresas a tu cruz, entonces no olvidaré lo que tú has hecho, lo que has hecho por mí, y no olvidaré que sigo crucificado contigo, que ya no vivo yo porque tú vives en mí, Señor. Y que lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la gracia, en la misericordia tuya, Señor. Así que cuando mi mente, mi corazón se quiera apartar, alejar, aunque sea un poco de ti, Señor, regrésame a la cruz, Señor. Regrésame a la cruz, por favor.